Bueno, pasas esa experiencia en Argentino y después volvés al Argentino, campo. bueno, me voy. Ahí tuve un periodo, creo que 8 meses, sin trabajar. Lo aproveché mucho. Tuve unos viajes a Buenos Aires a ver entrenamiento. Eso, tuviste un entrenamiento Sí, de equipo de primera. sí, 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 Vi sí. una foto con Insúa, Sí, en tu época de San Lorenzo. fui a San ¿A dónde más? Lorenzo, después fui Defensa y Justicia a lo que era inferiores. Después acá en Rosario, bueno, fui Newell Central, me junté con algunos entrenadores que me dieron esa posibilidad, que fue muy buena. ¿Y qué sacás? O sea, de ir a ver a San Lorenzo, un laburo En de... realidad yo no solo lo que se saca, sino a veces también, no por compararme quién sabe más o quién sabe menos, porque no me interesa eso, sí para ver dónde uno está parado. Yo siempre lo evalúo desde ese lugar. A ver lo que vengo haciendo, si está bien, qué falta, qué puedo agregar, o de lo que hacía que no era tan cierto, si lo tengo que dejar de lado o no. Las charlas y eso lo tomo más desde ese lugar. Después de ir a ver entrenamientos, lo mismo. El fútbol, si bien se va modificando, se va actualizando, es fútbol. Es fútbol. Y fui descubriendo que todo vale, todo sirve, porque tenía entrenadores que a lo mejor no trabajan tanto y logran el objetivo que todos queremos, y tenía entrenadores que trabajan mucho. Después está en tu forma de ser, cuál de las acciones te da más tranquilidad o no. A mí me gusta trabajar y trato de que ese trabajo sea cierto, sea concreto, le llegue al jugador. No me veo haciendo fútbol todos los días, por ejemplo. Pero todo vale, todo sirve. Me encontré con entrenadores que son simples, que trabajan en la semana siempre lo mismo, y me encontré con entrenadores que modifican constantemente. Y en la situación mía de empezar de muy abajo y de a poco tener la suerte de ir subiendo, lo que descubrí y que creo que tuve la capacidad fue de adaptarme a todo, porque no es lo mismo Río Negro que Tiro, no es lo mismo Tiro que el campo, no es lo mismo Montes de Oca que Sportivo. Claro. Entonces, en cada lugar me tuve que adaptar de diferente manera. En algunos agregar y trabajar con un poco más de herramientas, en otros a lo mejor ser más simple. Entonces cada lugar te va dando, o mejor dicho, tenés que tener la capacidad de adaptarte. No solo de adaptarte, a veces de readaptarte, porque en el medio te van pasando cosas, claro, que son inesperadas, que te da esa posibilidad de adaptarte nuevamente. Yo creo que eso, y lo voy a dar no como ejemplo sino como algo que me toca vivir y que le puedo decir a los que van a iniciar en el campo, que lo tengan en claro, porque te va a pasar. Si no te vas a adaptar y querés trabajar como trabajarías en un futuro en primera, es muy probable que no te vaya bien, porque las responsabilidades son otra, la característica de los jugadores son otra, la realidad es otra. En Monte Oca trabajaban todos los jugadores, entonces tenía que estar atento a eso. Claro. En Sportivo me tocó que la mitad trabajaba y la mitad no, entonces yo no podía trabajar para la mitad que no trabajaba. Tenía que hacer una regulación y trabajar para todos igual, pero teniendo en cuenta los que trabajaban y los que no. Los que no trabajaban podían hacer un complemento a lo mejor en el gimnasio, y a los que trabajaban tenían que tener un poquito más de cintura porque trabajaban. Entonces, esa capacidad de adaptarte probablemente te acerque a los resultados que vos estés buscando. Si no te adaptás, es más difícil e incluso corres riesgos. No es lo mismo la exigencia en el Delfín, ahora último, donde todos vivíamos de eso, donde ya eras profesional, a Cremería, que entrenábamos a las 10 de la noche. Entonces yo en Cremería trabajaba de una manera, en el Delfín trabajábamos de otra. Entonces, pero bueno, eso espero que te lo va dando la experiencia, y por suerte, desde Rosarina B a lo que hoy fue el profesionalismo, que no quiere decir que tenga que volver al campo, ¿no? Que claro, es muy probable. No me da miedo tampoco, es normal. Entonces, después de Argentino, ¿Volvés al campo? Vuelvo a Montes de Oca, un clausura,
En ese clausura llegamos a una semifinal y de ahí medio que los dirigentes se demoran en si continuaban al año próximo y me llaman de Sportivo, de las parejas. Grande. Y en la liga, en la liga región, sí, en la región también. Al tener la competencia del federal, ¿no? Claro. La verdad que ni lo dudé, pero a su vez me generó un poco de miedo porque era el salto, era muchos escalones, ¿no? De Montes de Oca a Sportivo. Si bien era liga, la estructura era profesional, el ambiente era profesional y yo en lo profesional todavía no había excursionado, digamos. Entonces, tuve un mes para trabajar y prepararme y buscar jugadores y bueno, por suerte después el resultado fue bueno. ¿Eso era para dirigir qué? La liga. La liga. La liga. ¿Quién estaba en Federal? En Federal estaba Walter Graciosi, Graciosi, que hoy está en Gimnasia de Mendoza como ayudante. ¿Y ahí trabajaban juntos a la par o cada uno hacía cada uno en su liga? Porque hay jugadores que jugaban en los dos torneos o no. O cuando sale mi nombre en sí. Sportivo, tuve la suerte que yo había compartido como jugador en Montes de Oca con 2 o 3 que fueron los que me terminaron de apoyar en la toma de decisión del dirigente. Walter Graciosa, incluso él como técnico del Federal, que ya estaba empuja también para que se diera mi llegada, porque el profe de Walter era Fede González, que venía a trabajar conmigo en Montes de Oca. Entonces como que cerraba todo y la convivencia, yo no lo soy, pero en el fútbol hay mucha envidia, iba a ser bueno. Yo nunca tuve intenciones de ir para agarrar el Federal, al contrario, sabía el lugar que me tocaba y desde ese lugar yo tenía que trabajar. Así que bueno, se me da esa llegada, tuvimos la suerte de que había 2 planteles, Federal entrenaba de mañana, nosotros entrenábamos de tarde, cada uno con sus jugadores, pero yo siempre entendiendo de que el riesgo era de que los que andaban bien probablemente iban a subir al Federal. Una reserva vos, de primera. Por suerte, todo lo que fue la apertura no necesitaron a ninguno, así que pudimos sostener el plantel hasta agosto que estuve yo, siempre los mismos jugadores. Ahí tenés como ayudante a Manzanelli. Ahí lo llevo a Emi Manzanelli. ¿Por qué el Emi? Yo arranco solo, en realidad me iba a ayudar el chico de reserva que era del club. No se podía hacer las dos cosas, la exigencia del club era más grande de lo que por ahí normalmente en el campo se exige. Me reúno con los dirigentes, le digo que no tenía el apoyo constante o que yo necesitaba del técnico de reserva y me dieron la posibilidad de traer un ayudante y bueno, ahí se me ocurrió el Emi. Facu ya tenía club, estaba trabajando, me reuní con otro más que también estaba trabajando. Yo el Emi hacía mucho que no lo veía, yo jugué con él y cuando le consulto lo único que tenía que arreglar era lo familiar, pero que le interesaba, así que se suma conmigo y por suerte se acopló bien y la verdad que la experiencia estuvo buena. ¿Qué perfil buscás vos siempre por un ayudante de campo? Primero, buena gente. Y después que tenga esa capacidad también de amoldarse, ¿no? No es fácil, yo nunca había sido ayudante, me tocó en esta última experiencia. Yo creo que tiene que ver si encontrás a alguien similar o que tenga en personalidad sobre todo, ¿no? Pues yo no busco un ayudante que me lleve el conito, ¿no? Yo quiero que trabaje a la par mía, que yo soy mucho de ceder, no tengo ese miedo, si el jugador cree que es mejor que yo. Tampoco llevar a alguien que entienda de que porque yo le doy lugar está por encima mío. Yo creo que la gente que he llevado o que ha trabajado conmigo, no hace falta ni decírselo. Si hace falta decirlo, ¿ya hay un paso atrás? No, lo digo. ¿No es un paso atrás eso? No, tenés que decírselo para evitarlo. Si no lo sabe interpretar, probablemente lo haya. Pero si lo sabe interpretar, yo creo que es para bien. Entonces eso te lo da la confianza también con la persona que vos lleves, ¿no? Pero a mí me gusta que trabaje. La última decisión la voy a tomar yo. Siempre probablemente sea conciliada con el ayudante, el profe o el cuerpo técnico. Pero bueno, después la última parte termina siendo mía, ¿no? O del técnico principal, en este caso. ¿Y ahí cómo te va en Sportivo? En Sportivo nos va bien. Sportivo, a ver,
porque por ahí te voy a terminar diciendo de que me voy, pero después te voy a decir por qué. Arrancamos de la apertura, ganamos 17 partidos, empatamos 2, creo que fue una de las mejores campañas, pero la campaña termina siendo buena si salís campeón, es la realidad. Habíamos armado un equipo muy competitivo, 2 jugadores por puesto, 10 jugadores de mucha experiencia, estábamos obligados a salir campeón, sin dudas. Yo eso lo entendí desde el principio y me dieron la posibilidad de armar ese equipo los dirigentes, que es algo que valoro porque no es fácil. Si bien la estructura, el presupuesto, pero no es fácil. No es fácil manejar ese plantel tampoco. Eso fue lo más positivo porque el manejo y la relación entre jugador y nosotros fue muy buena, muy buena. ¿Qué pasa? Uno de los 2 partidos que empatamos es cuarto de final, con Defensores de Armstrong de local, ganando 1-0, nos empatan en último minuto, perdemos a penales. La ansiedad y la necesidad del dirigente de ganar el campeonato, tal vez hacía de que la relación no sea tan flexible para con nosotros. Entonces, siempre había un porqué y que a mí ese porqué me generaba malestar. Me empecé a no sentir cómodo y yo cuando no estoy cómodo no puedo trabajar. Entonces, digamos, cuando yo no estoy bien, hasta se lo puedo llegar a transmitir al jugador, mi incomodidad. Entonces empecé a ver cosas que me hicieron empezar a pensar de si seguíamos o no seguíamos. Eso fue durante el campeonato. Mirá, te estoy diciendo de una campaña que después tuvimos partidos buenos, partidos malos, los ganamos jugando mal, los ganamos jugando bien, muy bien, regular. A ver, el fútbol se emparejó. Entonces vos tenías rivales que, por más nombre que vos tengas como club, no le ibas a ganar fácil. Entonces, hacerle entender eso al dirigente no fue fácil, creo que no lo entendió. En cierto modo los entendí porque teníamos un plantel, para mí era el mejor plantel, eso a mí me daba una responsabilidad extra. Pero bueno, quedamos afuera, si bien ya lo veníamos pensando con el EMI. Cuando quedamos afuera, esa semana fue rara, fue diferente, porque de un día para otro me suben muchos jugadores al Federal a jugar la Copa Santa Fe, sin aviso, que generalmente Walter me avisaba, che, Lole, mirá, préstame me faltan 2 jugadores para entrenar, para hacer fútbol, llévatelo, no hay problema. Como me había acostumbrado a ese tipo de relación, cuando no empezó a pasar eso, que fue solamente en esa semana, lo llamo al EMI, le digo, EMI, si fue medio pesado esta primera parte, la segunda parte, por ahí. Después, bueno, en el análisis general puede haber un porcentaje de una decisión apresurada, de no haber esperado un poquito más. En otro porcentaje puede ser de que está bien lo que hicimos. Nunca lo vas a descubrir el porqué, o sí, pero nos vamos a dar cuenta. Hasta hoy no me di cuenta. Así que tomamos la decisión de irnos. Después ese equipo llega a la final, ese año queda invicto, no puede salir campeón, pero creo que lo que apresuró la salida fue por ahí esa ansiedad que tenían los dirigentes, que a lo mejor no les permitía ver o sostener una relación de bienestar, por así decirlo. Es lo que creo yo, después sí o no, no sé. Pero bueno, cuando tomamos la decisión de irnos, nos llamaron los referentes, por qué había sido. Incluso a los dirigentes, esto que te estoy diciendo se lo dije a ellos, no coincidíamos en los tiempos, también había un desgaste porque habíamos puesto todas las energías y un desgaste emocional y psicológico, porque teníamos la necesidad de ganar ese campeonato como sea, porque veníamos muy bien, porque sentíamos que era el campeonato nuestro, no se dio y ese golpe también fue duro. Claro. Fue duro porque nos golpeó, porque veníamos muy bien, muy bien. Entonces tomamos la decisión de no seguir. Para el entorno de la liga fue una decisión rara porque no habíamos perdido ningún partido, habíamos empatado solamente 2, con los 2 que llegan a la final. Uno era el más fuerte, el otro defensor, entonces nadie entendía por qué. Yo no soy de hablar, no me interesa dar explicaciones tampoco. Hablo con los que tengo que hablar y ya está. Entonces me preguntaban por qué te fuiste, qué te quisieron armar el equipo. No, la verdad que no. Así que bueno, de ahí con Emi quedamos
sabíamos que teníamos que esperar hasta fin de año probablemente, Sí. y al mes y medio nos llama Defensores de Armstrong, que venía de salir campeón. El técnico se había ido. Yo suelo esperar después de una experiencia porque necesitas un tiempo para recuperarte, para renovar de vuelta las energías, para no tomar una decisión apresurada. Lo que era llamativo y tal vez lo que nos entusiasmaba que venía de salir campeón, ¿viste? Conozco los jugadores, lo habíamos analizado para enfrentarlo. Y yo, ¿qué hacemos? Y pensalo vos, yo te sigo, me dice. Digo, bueno, le digo, vamos a tomar esta semana. Lo llama al dirigente de Defensores y le digo, dame 3, 4 días. ¿Por qué te llama el defensor? ¿Te dijo por qué te llamó el dirigente? Y creo que como en toda categoría, cuando vos te haces un nombre, le pasa a los jugadores también, cuando entras en una liga y te haces un nombre, vos empezás, viste, Sportivo es el más grande de la liga por infraestructura, competencia del federal, por la cantidad de campeonatos, lo querés llamar, llamalo. Bueno, ¿qué pasa? Al estar ahí como que eso te abre las puertas al resto, ¿no? No es lo mismo salir de Monte de Oca, donde al dirigente vos le genera ciertas dudas, a salir de Sportivo. Sí. Entonces éramos, creo que de los de que teníamos un nombre libre, sin club. Los de ellos fue repentinamente, se va el entrenador, había poca pausa porque venían de salir campeón, habían competido hasta lo último y el torneo arrancaba en 7 días. Nosotros si agarrábamos el jueves, el domingo jugábamos. Claro. Hablo con ellos el viernes anterior al inicio del campeonato, me reúno el domingo, lo económico cerraba, viajábamos 3 días, nos cerraba por ese lado también, por el cansancio de viajar, Sportivo era de lunes a lunes, viajábamos todos los días, cada uno tenía su trabajo independiente, era pesado, la planificación después del entrenamiento, nos quedábamos hasta las 12 de la noche, era otra cosa. Cuando termino de hablar con los dirigentes, digo, bueno, a ver, pásenme el número de los de referente para, a ver, llegar a un equipo campeón tampoco es fácil. Claro. En ese plantel estaba Fito Reinaudo, estaba el Chelo Benavente, jugadores de 40 a 35 años, Fito Reinaudo con su trayectoria a nivel profesional, bueno, Facu, el arquero que era tercer arquero de Vélez en su momento, Libertadores. Entonces, bueno, si bien veníamos de un plantel interesante, pasábamos a un plantel con experiencia ya a nivel profesional. Lo llamo a Fito, me dice, mira, Lole, no te conozco personalmente, nos enfrentamos. Dice, vení que todo fluye. Vení, dice, vení a laburar, sí, dice, te vas a encontrar con un plantel corto, pero profesional, serio. Tengo entendido y lo que pregunté por vos, te manejás de la misma manera, entonces creo que vamos a conjugar muy bien. Listo, lo llama Chelo Benavente, 100 equipos en las ligas, 100 campeonatos, un referente impresionante. Chelo, dale, vení que el lunes te esperamos. Eso fue domingo, martes viajamos, nos presentan el plantel, una charla, íbamos a darle a un plantel campeón. Claro, eso. No podíamos llegar a imponer nada. Entonces, de a poco, lo que nosotros nos identifica lo fuimos plasmando. Muy de a poco, sobre todo con mucha relación con los referentes. Muchachos, vienen de salir cómodos así, les parece, agregamos esto puede ser bueno, lo que analizamos de ustedes y le agregamos esto, vamos a darle para adelante. Pero llegar y modificar o querer cambiar de idea podía ser chocante. Entonces tuvimos ahí mucha cintura o muñeca, como se dice, como para de a poco ir trabajando de la manera nuestra. Hicimos una fase regular muy buena, ganamos 8 partidos, empatamos 2 y perdimos 1, terminamos segundo atrás del más fuerte, pasamos a cuarto y en cuarto de final teníamos un plantel muy bueno, porque venía a salir campeón y era competitivo, pero se nos lesionan Marcos Benítez y Carlos del Giorno, que era la dupla central, jugadores que han jugado en primera en Newell, muy buenos jugadores, se nos lesionan los dos en ese parate que tenemos entre la última fecha de la fase regular y los cuartos de final, que jugaban los octavos de final del resto de los equipos, Claro. se nos lesionan los dos. Tuvimos que tirar al Cheno Benavente de central y tuvimos que poner uno de los chicos de juveniles de defensor y en el medio.
La verdad que quedamos afuera con Argentino en las parejas, que después llega a la final, perdemos 2-0 de local y se notó, e incluso el desgaste que ellos ya venían trayendo de haber salido campeones, la relajación que eso conlleva, pero bueno, en ese partido también, o esos formatos de campeonato tiene mucho que ver cómo llegás ese día. ¿Pudiste haber sido el mejor? Veníamos con el ejemplo deportivo. Ganaste todos los partidos, te toca un cuarto de final. Perdiste o empataste y fuiste a penal y perdiste, listo. Entonces, con Defensores nos vuelve a pasar lo mismo. Quedamos afuera. Bueno, nos vamos, pausa, termina el torneo, me vuelvo a reunir con los dirigentes, me dicen la posibilidad de seguir. Yo en eso había jugadores que ya eran grandes, que ya hacían mucho que estaban en el club. Entonces mi idea para con los dirigentes fue de modificar un poco el plantel, de llevar refuerzos que sean de mi confianza, por lo menos 3 o 4. En esa charla le dije, entiendo que este plantel a ustedes les da beneficio, les da resultado, y probablemente no lo quieran modificar. Si no lo quieren modificar, no hay problema, yo voy a dar un paso al costado, porque en esos 3-4 meses que estuve tampoco había podido implementar mi idea, por así decirlo. Claro. Eran jugadores muy experimentados, jugadores de avanzada edad, 35, 38, 39 años. Era difícil llevarlos a una idea, sobre todo cuando ya no solo ese año habían salido campeón, sino el anterior. Entonces era difícil la situación. De todas maneras, no me puedo quejar porque siempre respondieron para conmigo, siempre hubo respeto, tal cual la idea que uno tenía, si bien nos mantuvimos en la idea de ellos, pero ya el año próximo queríamos arrancar desde cero. Claro. Y sabíamos que corríamos riesgo de que no podía ser así. Entonces, bueno, propuse eso, el dirigente me dijo que no, que ellos preferían mantener el plantel, les dije que estaba bien, y ahí, bueno, dimos un paso al costado, nos tocó volver a esperar, el Emi le sale para ir a los Andes de Alcorta, él se va para allá, que suele pasar también, el profe se fue para otro lado, yo decidí esperar, ya habiendo estado por ahí en 2 planteles de importancia en la liga, como que quería esperar algo un poquito mejor, por así decirlo, para no apurarme más que nada. Por ahí hay planteles donde viajas menos días, claro, donde el presupuesto es más bajo, donde solamente a lo mejor te llevan 3 o 4 refuerzos. Entonces, para eso quería esperar un poco. Y en mayo, o en junio me llaman de Cremería. Esto 2024. Me llaman de Cremería, que el técnico no estaban conforme con el técnico, que no tenía buena relación con los jugadores, ellos venían segundo en la fase regular. Me acuerdo que vienen los dirigentes a mi casa, le digo, mirá, no sé si está o no el entrenador, si está, resuelvan esa situación, después volvemos a hablar, no hay problema. Yo mientras está el entrenador, si bien se maneja de esa manera, sí, es normal, a mí no me gusta, sinceramente. Primero toma la decisión, corre vos tus riesgos, a lo mejor ellos, viste, corren el riesgo de que vos después les diga que no, y se quedan, bueno, es el riesgo que tenés que correr vos, como corremos nosotros el riesgo cuando no continuamos en un club. Yo ese riesgo lo tengo claro, estuve 7 meses sin trabajar, así que, bueno, vinieron, nos volvimos a reunir, cerramos, y en clausura quedaban 5 fechas más lo que quedaba después de cuarto, semi, octavo, cuarto, semi y final. Y se da de que logramos el campeonato, ganamos los 2 clásicos, también un plantel lindo, competitivo, así que la verdad que el haber esperado, ahí es cuando digo, bueno, te tocó esperar, te quedaste sin competir, pero lo que vino después fue bueno. Entonces a veces esperar también te abre esas puertas. ¿Y esas charlas, con quién estaba el ayudante ahí? Ahí lo llevo a Pablo Saucedo, a Cremería. Pablo Saucedo. Pablito Saucedo. Esas charlas, digo, esas preparaciones de trabajo, digo, vos lo vas viendo al plantel o al equipo que va a pelear, por lo menos va a pelear, va a llegar a pelear, no sé si campeón, pero va a pelear, ¿vos lo vas viendo eso en el camino? Yo, mi forma, por ejemplo, si estoy trabajando en una liga, sigo la liga. Sigo todos los equipos que a mí me interesan o que yo creo que puedo llegar a trabajar o tener una posibilidad. Entonces yo voy siguiendo.
está. Lo mismo me pasó con esta última posibilidad fuera. Sabía que había alguna posibilidad en un futuro, entonces indirectamente al trabajo en el campo, en mi tiempo libre, venía siguiendo diferentes equipos de Ecuador, por ejemplo. ¿Para qué? Para ganar tiempo y que no sea un efecto sorpresa y que cuando te encuentres en esa situación sea todo desconocido. Claro. Entonces, Cremería sin querer, antes te acordás que pasaba, no me acuerdo qué programa era, que pasaban todos los partidos, Sí. que empezó después de la pandemia, viste, que a través de internet o YouTube. Sí. Bueno, entonces mi rato libre, juega Cremería con Sportivo, lo voy a ver. Entonces me miraba un domingo, cuando surge lo de Cremería, ya había 4 o 5 jugadores que había dirigido, fue a los primeros que llamé. ¿Por qué salió el técnico anterior si iban segundo? Claro. La relación no era buena, algunos jugadores estaban desconformes, algunos dirigentes ya venían con esa idea de hacer un cambio, pero viste, yo de afuera decía, pues si van segundo. Entonces, si lo hacen con este, lo van a hacer conmigo. Entonces, mi postura también tenía que ser otra, no, pará. Como no hay contrato, como no... Cuando llegué en la charla, le digo, a ver, pará, muchachos. Yo no puedo correr este riesgo de que si no le gusta algo, me voy. Hay 2 formas, le dice. Cuando no le llegás al jugador o no sacás resultados. Después no rompan las pelotas. Le fui claro. Después te quieren echar, te echan igual. Sí. Entonces, bueno, justo estaba Bochetti también, que lo había tenido en Sportivo, jugador muy competitivo, mucha trayectoria. Hablo con él, me dice, no, Lole, vení, desconozco el motivo, él no es de meterse, y es un jugador que respalda a los que estuvieron, a los que están, y nunca va a hablar mal de nadie. Después en el día a día es un complicado con un jugador que quiere jugar siempre. Tiene 40 años, sigue viviendo de eso, se exige en el día a día, pero es un jugador de peso para tomar decisiones sobre él. Si la tomás, no vas a tener problema, pero te lo marca. Eso es lo que nosotros también nos da experiencia y jerarquía, porque ese tipo de jugadores en la toma de decisión no es lo mismo que saca un pibe de 20 años. Claro. Entonces te refuerza tu toma de decisión. Eso es lo que yo valoro de esos jugadores. Así que bueno, arranco en Cremería, como te digo, en 3 meses será que salimos campeones. Arrancamos el clausura, en octubre arranca el regional, 2 competencias, buscar jugadores, refuerzo, venían refuerzos de afuera, haber salido campeones pareciera que tenés la verdad de todo, entonces lo que vos le pedís a los dirigentes, no solo eso, yo soy de ser transparente en la relación con los dirigentes, entonces confiaron en mí también. Hicimos un buen plantel para el regional, después llegamos a semifinal del clausura de la liga. La verdad que fue un año muy bueno, muy bueno. Me ofrecen para seguir al otro año. No tuvimos pausa, entrenamos 24 de diciembre, 31 de diciembre, volvimos a entrenar el 3 de diciembre, el 3 de enero. Fue una locura. No tuvimos pausa, una locura para el jugador también. Quedamos afuera del regional, damos solo una semana de vacaciones, volvemos a arrancar la pretemporada de la liga. Otra vez a ver quién seguía, quién no seguía. La verdad que se generó un desgaste, que a veces el desgaste genera en las relaciones, claro, pasa en tu casa con tu mujer, es normal. Entonces había que tener cintura también para eso, porque estábamos todos cansados, sin vacaciones. Entonces teníamos que ser muy prudentes en todo, en todas las decisiones que podíamos tomar teníamos que ser muy prudentes. Juntarse con los jugadores, los que querían seguir, los que no iban a seguir. A mí los que no van a seguir me gusta igual hablar personalmente. Así que bueno, tuvimos ahí 3 semanas, salimos bastante ilesos de todo eso que digo que puede llegar a pasar, y de a poco fuimos tomando energía. Cuando arranca el torneo perdemos los 2 primeros partidos con un plantel que estábamos obligados a volver a salir campeón o llegar a la final. Me gusta ese desafío porque te sostiene atento, la tensión es otra, no podés especular, no podés dudar. Claro, estos 2 partidos que perdemos, la puta madre, ya te empiezan a mirar de afuera de otra manera. Ha habido un inconveniente interno en el plantel, que yo lo descubro, lo veía venir, y como es un equipo que está obligado a ganar y a pelear y a salir campeón, era un problema que yo sabía que lo podía resolver. Si no lo podía resolver, yo me voy. Junto a 2 de los 3 dirigentes,
Digo, yo si esta semana no resuelvo este problema, yo me voy. Junté a los referentes, tuve una charla con ellos. Digo, muchachos, si no lo modificamos, yo me voy. Tuve la suerte de que salieron a dar la cara, resolvieron ese pequeño problemita que había, que a veces es grande, y desde ahí ellos terminan saliendo campeones, yo en el medio me voy a Ecuador, pero creo que perdieron un solo partido de todo el año. Llegaron semifinal de la apertura, salen campeones de clausura, continúa Víctor Molina, que era mi ayudante, que un entrenador también de la puta madre, pibe que labura, formado en Newell. Tuve esa suerte también de los que me fueron acompañando, Sí, eso te iba a decir. buena gente y muy formado, que se sueltan solo y lo pueden hacer tranquilamente. Eso es una ventaja. Y lo que más valoro es que nunca estuvieron desde atrás viendo en qué momento ellos podían ocupar ese lugar. Eso es difícil. Incluso cuando me sale lo de Ecuador, que después si querés pasamos a eso, que fue el 6 de mayo, lo llamo a Víctor, le digo, Víctor, me salió esto, yo quiero que vos sigas, probablemente me pregunten si vos querés seguir, y me dice, no, le dice, vos te vas, y yo no puedo seguir con los jugadores. No, sí podés, porque te conocen, porque les caíste bien, y como yo soy de ceder, mucha parte del entrenamiento lo hacen ellos también. Entonces la relación con el jugador y la referencia de él para con los jugadores es de entrenador también. Entonces me dice, mirá, mi idea es que no. Si quieren le hago el aguante lo que queda de la apertura y después vemos. Digo, bueno, vos seguís si te dicen. Después vos tomás la decisión. Para mí tenés que seguir. Cuando me voy el 6 de mayo, que fue de un día para otro, que hablo con los dirigentes, digo, yo no los voy a forzar a tomar la decisión, pero para mí tiene que seguir el cuerpo técnico que está. Que era Víctor, el profe que era de Carcaranía, un profe muy bueno, el videoanalista que siempre estuvo con nosotros, el segundo profe que era del club también. O sea, digo, para mí Víctor tiene que seguir, está capacitado. Después tomen la decisión ustedes. Me voy a Ecuador, continúa Víctor y lo demostró en los resultados. Por suerte salió bien, porque es difícil cuando te vas de un club, lo dejás. No porque seas indispensable en el fútbol, seguro. no es nadie indispensable. Eso lo tengo claro y lo tendríamos que tener todos claro. Pero bueno, es difícil cuando se va el cuerpo técnico entero y de un día para otro tenés que modificar el trabajo. Y de un día para otro te vas a Ecuador. Sí, ya tengo una relación mínima con Maxi Bausa, personal. Nos habíamos juntado 2 o 3 veces. Él en esas 2 o 3 reuniones que tuvimos se ofreció a darme una mano. Lo obligué, por así decirlo, a darme una mano porque el salto del campo a otro nivel solo no lo voy a dar. No lo iba a dar por una cuestión de nombre, es normal, lo sé. De todas maneras siempre me propuse trabajar y que si se diera, bienvenido sea, pero es difícil, eso lo tengo claro. En esas 2 o 3 reuniones él se ofrece, le dije que lo que viniera en confianza de venir de parte de él. Y pasó un tiempo prolongado, no lo vi más, algunos llamados telefónicos, si me interesaban algunas propuestas de afuera también, pero después no se fueron dando. Y esto surge de un día para otro, él estando en Ecuador incluso, y bueno, me llama un viernes y al miércoles me tuve que ir. ¿Cómo llegaste ahí? O sea, el sentido, ¿cómo llegó Morelia a Ecuador? ¿Con qué te encontraste en la parte directiva, en la parte cómo vivir, estructura, cómo manejarte con los jugadores, los términos? ¿Modificaste mucho tu argentino a ir a Ecuador? Mirá, yo soy consciente y creo que eso me ayuda mucho de que lo que venga un poquito más arriba de donde me toca estar, probablemente sea para renegar, o sea, para pelear un descenso o un equipo a lo mejor de la Serie B o con problemas económicos. ¿Por qué? Porque un equipo estructurado sin experiencia no te va a llamar. Claro. Eso es una realidad que no podemos desviar nosotros y que tenemos que aceptar y hacernos fuertes en eso. Si te haces fuerte en eso, probablemente la adaptación o la convivencia o el trabajo del día a día sea menos costoso. Yo eso lo tengo claro y no reniego con eso. Entonces, esta última experiencia, llegamos a un club que tenía una idea a futuro que no pudieron lograr
y que en el medio pasaron cosas que dificultó ese proyecto. Entonces, claro, bueno, a mí se me abre la puerta por eso, porque si el club seguía encaminado, a mí no me iban a llamar. Entonces, tenemos que aceptar esas situaciones porque son lo que a nosotros nos van a dar la posibilidad. Me llama Maxi desde Ecuador, me dice, Lole, mirá, hay un inconveniente, no va a seguir el entrenador que está, ya hablamos con él, hay algunas dudas, pero en esas dudas entras vos, me dice. Entonces, fíjate, anda hablando con tu familia, que si se da lo que tenemos pensado, probablemente tengas que venir como asistente de Patricio Urrutia, me dice. No tenía muchos recuerdos de Patricio Urrutia, en eso, te repito, para los lugares que uno por ahí puede ver que existe una posibilidad y no caer descolgado, empiezo a averiguar, empiezo a ver, el equipo había mirado 4 o 5 partidos, sí. Patricio Urrutia, miro, ya está, ahí me acordé, bueno, una experiencia deportiva desde lo futbolístico como jugador espectacular, era un Di María en Ecuador, campeón con Liga de Quito, Libertadores, semifinal sudamericana, 4 campeonatos de Liga de Quito, Fluminense, 2 mundiales, desconocido porque yo no lo conocía personalmente, otro desafío agregado al estar en primera división, entonces era todo, pero creo que siempre, o me voy a identificar, creo que por el coraje, yo no te voy a decir que no, yo voy, después ver si estoy preparado, porque preparado no iba a estar, no lo había convivido esa experiencia, entonces voy, sí, yo voy, listo. En mi casa la noticia fue difícil, fue dura porque fue de un día, si bien en lo personal, internamente uno siempre lo va pensando, lo va evaluando, hasta en lo personal costó porque no es que te dicen, che, en diciembre te vas. Claro, no, nunca. El viernes y el miércoles tenía los pasajes. Y tenés que hablar con un montón de gente, en mi trabajo, con mi viejo, en mi casa, que es lo más difícil, en cremería, que no sabía si iba a dejar todo lo que nos había costado ordenar, desordenado. Es difícil. Y esas decisiones a veces hasta te juegan en contra, porque perdés un montón de cosas. Tuve la suerte de que me acompañaron todos y donde tomé la decisión, en cremería salieron campeones, en mi viejo en el laburo se pudo acomodar. Entonces tuve la suerte. Sale lo de Ecuador, llego a Ecuador, Patricio Urrutia, uno va con esa incertidumbre, será un hijo de puta, no será un hijo de puta, tendré que acomodar con Hito y nada más. Bueno, era todo nuevo. Llego allá y nos encontramos con un tipo noble, solidario, nos terminó de dar una mano a lo que era la adaptación impresionante, siempre con nosotros, vivía arriba nuestro, justo preparador físico va Johnny Acosta, que había trabajado conmigo en Monte de Oca, yo no sabía, la verdad que se dio todo para bien, Bausa vivía en Ecuador, también nos acompañó, la primera parte nos dio una mano bárbara, viví con él en el departamento de él, la verdad que fue muy bueno, ese miedo con el que fuimos se disolvió rápido, nos dio la posibilidad de trabajar enseguida, con comodidad. Y bueno, ahí llegamos a un nivel profesional donde era desconocido, donde vos muchas veces te preguntás, ¿cómo trato al jugador? Exactamente, eso te iba a preguntar. ¿Cómo es la planificación? ¿Cómo es el día a día? ¿Te dan bola, no te dan bola? Claro. ¿Cómo organizamos el viaje? ¿Cómo llegamos con Johnny, con el profe, espalda con espalda? Y creo que lo que descubrí hoy, por lo menos a ese nivel, que lo que cambian son los intereses, que son los contextos. Yo pensaba si tenía que cambiar mi forma de ser, de ser honesto y transparente a ser un hijo de puta. Descubrí que no. Mi forma de ser siguió siendo la misma. Sí, la especulación o cómo te visualiza el jugador es diferente porque está mucho más preparado, o no, algunos, de donde vos venís. Entonces, sí estás obligado a mejorar un poco más a lo mejor en el habla, un poco más a lo mejor en la comunicación, un poco más a lo mejor en la planificación, un poco más a lo mejor en lo que es el día a día, pero después mi forma, por suerte, no la modifiqué,
siento hasta el día de hoy que hace de que llegue mucho más rápido al jugador, de que el jugador encuentre mucha más confianza para conmigo y poder hablar de otra manera, pero sí en lo que es la capacitación para después desarrollar el trabajo, tenés que ser mucho más serio y eso, digamos, te da o te acerca o no al jugador. Claro. Independientemente de lo extra deportivo. Sí. Por suerte estuvimos a la altura, si bien pasamos por dos momentos. El primer momento aprovechamos ese cambio de aire del jugador y agarramos un envión positivo de 9 partidos sin perder. Nosotros llegamos, estaba en último, nos metemos sexto, ganamos creo que 7, empatamos 1 y ganamos el otro partido. Y después de ahí, en el mercado de pases de julio, por necesidad económica del club, venden a 3 jugadores, un lateral volante a Liga de Quito, un central a Emelec, y Alevato, un 9 argentino de Pergamino, se va a Chile. Los que traemos no estuvieron a la altura, sinceramente, y ahí el equipo sufre un inconveniente. Ahí las incorporaciones que hacemos en lugar de los que se fueron no fueron buenas, en el poco tiempo que teníamos, hasta incluso apresuradas, sin tanto análisis. Y ahí me acuerdo, encima nos toca Liga de Quito y Barcelona, los 2 partidos juntos. Perdemos los 2 partidos, mucha diferencia entre equipo y equipo. Y ahí entramos en un pozo que no le encontrábamos la vuelta, no podíamos ganar. Estuvimos 14 partidos sin ganar, empatábamos 2, perdíamos 1, volvíamos a empatar. Por suerte, ese colchón de puntos que habíamos hecho cuando llegamos, que nos permitió salir de la zona del descenso, nos sostenía en esa posición media, pero no le encontrábamos la vuelta. ¿Qué pasa? Llegamos a última fecha de la fase regular, en el medio situaciones económicas que perjudicaron o empujaron ese malestar en el plantel. Hicieron un parate de 10 días en una fecha FIFA donde no jugábamos, entonces se empezó a complicar, algunas salidas de dirigentes que nos acompañaban y que ya estábamos solos. Por suerte, vuelvo a lo anterior, estas herramientas que te da trabajar desde abajo eran cosas que a mí no me sorprendían, claro, y le seguíamos poniendo el pecho. Claro. Mientras pudiéramos estar, nosotros le íbamos a poner el pecho. Pero bueno, dependíamos de la relación que teníamos con el jugador, porque los que jugaban eran ellos, ¿viste? Nosotros, por más ganas que teníamos. Y los malos resultados, lamentablemente, te llevan a que esa relación de a poco se vaya quebrando. Nos salvamos del descenso, el torneo, si vos te salvabas del descenso, después te quedan 10 partidos más, que era por un lugar en la Sudamericana, pero estábamos muy lejos, entonces no íbamos a jugar por nada. Tuvimos una reunión con el entrenador, después de ese último partido de la fase regular, evaluamos si seguíamos o no en el club, con todos estos inconvenientes, el dirigente nos respaldaba para seguir, lo económico un poco se había solucionado, pero no estaba fácil. La conclusión fue que como no habíamos salvado el descenso, por ahí el jugador podía tener otra postura, no habíamos sacado una mochila grande, entonces esos 10 partidos como que podíamos jugarlos un poco más descontracturados. No lo logramos, seguimos sin sacar resultados, y el último partido donde sufrimos una goleada histórica, yo desde mi propio sentimiento, yo notaba de que el ciclo nuestro ya se había cumplido. A lo mejor no lo pudimos detectar del todo para terminar de tomar la decisión. Después de esa goleada, los dirigentes, digamos formalmente, nos ofrecen la posibilidad de seguir, pero ¿cómo íbamos a seguir si habíamos sufrido una goleada difícil? Yo, mi opinión era de que las condiciones no estaban para seguir, pero por respeto al jugador, sobre todo, coincidíamos con el entrenador y el profe. Entonces, bueno, ahí tomamos la decisión, quedaban 5 partidos, y bueno, ahí tomamos la decisión de no continuar, pero en líneas generales la experiencia fue muy importante. Nos tocó conducir jugadores, por ejemplo, argentinos como Nahuel Gallardo, Mateo Burdizo,
Jeremías Perestica, Briseño, un jugador boliviano que juega en la selección, que después se lesionó y estaba distanciado de la selección, pero tiene unos partidos en la selección. ¿Quién más nos tocó? Joaquín León, jugador que jugó en Río Cuarto, en Sportivo de Las Parejas. Brian Cuello, jugó en Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia. La verdad que eso a nosotros nos dio o nos obligó a trabajar como exigía el lugar donde estábamos. Eso te hace desarrollar, te potencia lo que vos venís haciendo. El estar por primera vez como asistente, Sí. antes eras cabeza del grupo vos, era Sí. vos el que manejabas, digo, tuviste que, dijiste que no modificaste nada, que siempre fuiste vos, pero digo, en el tema de la actividad, la exposición, tenés que estar un poquito más, ¿te sentías que tenés que ser el segundo del técnico? ¿Cómo te manejás? Porque yo por ahí digo, me imagino que no, con vos no trabajaría un asistente que esté constantemente subiendo fotos, a lo mejor a las redes sociales, mostrando, porque sería como que, o primero, o le está dando mucha bola al laburo y como que se quiere mostrar más también que vos te está acompañando. Digo, ¿cómo te manejaste, cómo te ubicaste, cómo fuiste encarando ese camino? Si bien era una persona que sorpresivo, tampoco lo conocías. no, si bien era sorpresa para mí, te repito, todo lo anterior te da las herramientas para eso. Tuve la suerte de que me tocó el Pato Urrutia, que me daba mucho lugar al entrenamiento, pero yo entendiendo de que no tenía que sobrepasar los límites de él. En su forma de ser, no hacía falta que él me lo diga, ya me limitaba. Y está bien. En la planificación, cada uno trabajaba en su parte y me daba lugar a que mi parte yo la trabajara a mi manera, pero yo entendiendo, aunque él no me dijese, de que no tenía que sobrepasar la forma de él. Él tenía una forma de ser a lo mejor más tranquila que la mía, claro. Entonces el desarrollo del trabajo yo lo llevaba a la forma de ser de él. Cuando sentía o tenía el sentimiento de que él me dejaba un poco más, era un poco más. Si era un poco menos, un poco menos. Pero para eso tenés que tener la capacidad, que te decía antes, de adaptarte. Había muchas veces que los jugadores se arrimaban a consultarme. En esas consultas le podía dar mi idea que estaba consensuada con el entrenador. Nunca iba a decir algo fuera de lo que pensábamos como cuerpo técnico. Siempre en una charla con algún jugador, era una consulta previa, o desde un primer lugar el entrenador me dijo, lo que vos tengas que hablar con el jugador, háblalo, pero no en lo que yo quisiera, sino en lo que estaba planificado. Pero él nunca me lo dijo, sí lo supe llevar yo. Te repito, desde la solaridad, la transparencia que él tenía para manejarse, que yo me manejo con los mismos valores, eso agilizó mucho más la relación entre sí y para con los jugadores. La verdad que fue una experiencia muy buena. Me cuesta porque yo tengo mi personalidad. Yo llevo adelante el entrenamiento o el día a día tal vez con un poco más de euforia. El entrenador era un poco más tranquilo. No está mal, está bien. Y hay algo que le valoro mucho, que fue que, tanto en lo personal como para con él. En lo personal lo valoro mucho y le agradezco porque si hubiera sido el entrenador principal en relación a lo cultural de los jugadores de ellos, hubiera chocado y a lo mejor mi estadía hubiera sido mucho más corta de lo que fue. Al estar por detrás de él y él entender ese manejo para con el jugador ecuatoriano, me abrió los ojos para un montón de cosas que yo no iba a estar preparado seguro. Nosotros venimos de una cultura de exigencia constante, del día a día, de todo. Allá no es tan de esa manera. Entonces, si yo hubiera llegado con esa postura, tal vez mi relación con el jugador ecuatoriano no hubiera sido la misma que estando desde atrás. El jugador argentino lo interpreta, lo entiende, lo procesa y lo lleva a cabo de esa manera como estamos acostumbrados nosotros. El jugador ecuatoriano tiene otra cultura. Y entendí que cuando uno va de afuera, no tiene que ir a modificar esa cultura. Tiene que ir a adaptarse a esa cultura
y llevarla de a poco a lo que a uno le parece. Pero si vas con la idea de modificar la cultura del jugador ecuatoriano, durás poco. Eso te lo puedo asegurar porque lo aprendí y lo reconocí en esa estadía que me tocó estar en Ecuador. Lole, llegando ya al final de la entrevista, que fue la verdad que una charla terrible de fútbol. ¿Te quedás a comer? Quedás a comer. Terrible de fútbol. Hoy por hoy, con tus 40 años, ¿qué no concedes en el fútbol? ¿Qué no cedes en el fútbol? La falta de respeto. En un grupo de mucha gente de trabajo tiene que haber normas de convivencia para que la estadía sea, sobre todo, de bienestar. No quiere decir que no vaya a haber problemas, no te asegura que los resultados van a ser buenos, pero para que sea llevadero, para que sea conciliatorio, tiene que haber respeto y entender, sin exponer, qué lugar ocupa cada uno. A mí no me gusta exponer quién soy yo, qué trabajo o qué lugar ocupo. No hace falta. Desde el trabajo y desde el respeto, en el día a día cada uno sabe qué lugar ocupa. No quiere decir que todo sea serio, no quiere decir de que todo sea a cara de perro, como decimos nosotros. No, hay lugar donde a lo mejor me gusta tener mucha relación con el jugador, brindarle mucha confianza, cederle ese lugar de expresión que muchas veces lo necesita, y sin decirlo, el jugador tiene que entender del que toma las decisiones el entrenador o el cuerpo técnico, y de esa manera cada uno, entendiendo qué rol y qué lugar ocupa, a través del respeto que tiene que ser el canal entre jugador y cuerpo técnico, dirigente, hincha, yo creo que no tengo duda de que el resultado termina siendo positivo, no tengo ninguna duda. Cuando hablábamos de tus visitas a diferentes entrenamientos en Buenos Aires y acá en Rosario, abriste un caminito en dos. Dijiste, están los que trabajan siempre lo mismo y están los que trabajan siempre distinto. Sí. ¿Vos de qué lado te sentís? Soy muy simple para trabajar, si bien tengo una idea de juego, pero que va de la mano de a donde me toque y de cómo me tenga que adaptar. Valoro todo, valoro lo mismo de siempre, valoro el que trabaja mucho, porque descubrí de que todo da resultado. A mí me gusta trabajar, pero si entiendo que no me adapto a donde me toca estar, probablemente ese trabajo no dé frutos. Yo tengo que adaptar el trabajo que yo entiendo que sea productivo al lugar donde me toque. Profesional, no profesional. Hoy que me tocó estar a un nivel profesional, pero en un equipo chico, no puedo trabajar igual en el Delfín que en Liga de Quito. Entonces, tengo que tener esa capacidad. Después, podés trabajar más o menos, más organizado, más profesional o un poquito menos profesional, de acuerdo a las características de los jugadores que te toquen. Pero si no me adapto, si yo voy y trabajo igual que en Río Negro, en Liga de Quito, probablemente no le gana a nadie. Si a lo del Delfín le agrego un poquito más de seriedad, desarrollo un poquito más la idea, porque sé que voy a tener jugadores capacitados para un poco más, y bueno, vamos a probarlo, vamos a hacerlo. En el Delfín a lo mejor éramos inferior a Liga de Quito, a Barcelona, a MLE, a Independiente del Valle, a Orense. Entonces, bueno, no, pará, le voy a jugar igual, o más vale nos reforzamos defensivamente y en 2 o 3 transiciones se lo podemos ganar al partido. Si a nosotros lo que nos iba a reconocer era el resultado, lo que iba a prolongar la estadía era el resultado. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer un juego de posesión contra un rival que desde lo individual era superior a vos? Donde te iba a presionar constantemente y donde probablemente la pelota la tengamos 3 segundos. Entonces, no, pará. Vamos a cederle la pelota, vamos a tenerlo. Donde robamos, vamos a atacar. ¿Podemos presionar alto? Sí, bueno, en la salida de local, nosotros estábamos jugando en el llano, vamos a presionarlo. Calor, 40 grados, humedad. Nosotros estábamos acostumbrados. El que viene de la altura viene del frío, de la lluvia todos los días. Entonces, bueno, no, pará, vamos a presionarlo. Si vemos que no funciona, volvemos a lo que a nosotros nos da comodidad, que es defender y atacar de contra. Que fue en el análisis posterior, con el cuerpo técnico, es donde descubrimos que esa racha positiva a lo mejor nos confundió. Creímos que estábamos a la altura.
Entonces quisimos empezar a jugar de igual a igual. Quisimos ganar el partido antes de jugarlo. Creíamos que desde lo individual éramos superior a Barcelona, a Independiente, a Liga. Y el tiempo nos demostró de que no. Esa fue una de las cosas que, si tenemos que volver el tiempo atrás, cambiaríamos o sostendríamos a cómo veníamos haciendo. Porque vos planificás de acuerdo a si jugás en el llano o en la altura. Cambia totalmente. Claro. En la altura, yo lo miraba desde chico cuando la selección jugaba ahí en el Atahualpa. Nos toca ir a jugar a la altura cada 15 días. La primera vez que me toca viajar, la pasé tan mal que eso que me acordaba de pibe o que veía en los partidos, digo, che, es cierto, yo que no jugaba, estaba en el hotel y tenía que dar ese suspiro, subías una escalera, te faltaba el aire. Entonces, los partidos en la altura eran mucho más defensivos que en el llano. En el llano, la idea era ser ordenados defensivamente, pero le podíamos agregar, ir a presionar alto, podíamos hacer una posesión un poquito más prolongada, porque nosotros intentábamos jugar a las 2 de la tarde, un sol así, humedad, calor. El de la altura la pasaba muy mal. ¿También sufre el que baja de la altura igual que el que sube de la altura? Ah, eso te iba a preguntar. Sí, lo sufre. Aprovechaba. A lo mejor intenta jugarte de igual a igual porque es superior, pero en el entretiempo, mejor dicho, en el segundo tiempo, se funde. Vos haces un desgaste en el mientras tanto, pero en el entretiempo, en el segundo tiempo, sí. Pero intentábamos, o mejor dicho, muchos partidos los jugamos de igual a igual, que fue, igual ganábamos justo, 1-0, 2-0, gol de cabeza, 2-1, y eso nos confundió. Eso no, intentamos en la altura querer jugar de igual a igual, y Javi, te lo juro por mis hijos, que la pasaba muy mal. El jugador no tiene reacción, si no achicás los espacios hacia atrás y jugás un partido de igual a igual, parece que jugás en cámara lenta. Es increíble, es increíble. Yo no lo podía creer. Ese primer partido que nos toca en la altura me costó, mirá que a mí no me molesta ser defensivo, pero me costó de que lo fuéramos tanto. Claro. Porque fue jugar en campo propio todo el partido. Así que bueno, entendimos de que era de esa manera. El entrenador lo tenía claro porque él jugó en Liga de Quito 10 años y cuando iban los del llano lo pasaban por arriba, claro, porque te corren todo el partido. Era un claro ejemplo, pasó en la Libertadores, Liga de Quito gana 3-0 de local con Palmeiras y pierde 4-0 de visitante. Sí. De local le jugó un partido, no lo dejó tocar la pelota, allá fue, lo esperó un poquito más y la pasó mal. Lo mismo pasaba cuando te tocaba jugar de local o de visitante. Iba a hacer una pregunta, pero primero le hace esta, la anteúltima entonces. Entonces, ¿defendés deportivamente que jueguen en la altura también los equipos? Que muchos se quejan que no se puede jugar. Y para eso es una ventaja. Y cuando ellos bajan, la ventaja la tenés vos. No es lo mismo que jugar en la altura. No es lo mismo. O sea, sufrís el calor, es como jugar acá en verano a las 3 de la tarde, igual, pero no es la ventaja. Otra parte más física. A nivel oxígeno que te da la altura, ¿no? El equipo de la altura lo tiene claro y lo aprovecha. Claro. Lo aprovecha, ¿no? Vos lo intentás aprovechar, pero no es lo mismo. Sobre todo porque nosotros éramos un equipo inferior a los equipos grandes de la altura. O Barcelona, incluso a Barcelona le costaba ir a la altura, con las características individuales que tenía. A Emelec le costaba ir a la altura. Es una ventaja muy grande, muy grande. La última, Lore, ¿por qué decís que el fútbol es simple? Yo me manejo así. Porque entiendo que el jugador fue modificando su estructura individual también, ¿no? Hoy creo que la cultura nuestra, por ejemplo, yo soy de 85, tiene que ver con que lo que te decían en tu casa y lo que te decían fuera de tu casa se hacía de esa manera. No había lugar a probar. Entonces, los que te formaron a vos era lo que ellos te decían. Hoy el jugador por ahí te propone otra diversidad, o no, tenés de todo, pero esa estructura se fue actualizando. Creo que pasa en todos los trabajos, y si no te actualizás, si no entendés cómo son los chicos ahora, porque hoy a nosotros nos toca prácticamente
conducir chicos de 20, 19 años que están formados en otra cultura. Entonces, si no te adaptás a esos chicos o a lo que viene en el fútbol, a mí me gusta actualizarme, pero seguir siendo yo desde la comunicación. Yo no consigo por ahí modificar mi forma, si bien la voy mejorando, para quedar bien o para que yo crea que el jugador cree, che, este mirá cómo habla, o che, mirá este. Yo te lo demuestro desde mi forma de ser y en el trabajo. Creo que a eso le da al jugador una confianza diferente a que si yo fuera un poco más estricto o si hablara de otra manera. Por eso te repito, yo tengo mi forma, pero en el fútbol está bueno porque permite de que todo funcione. Todo funcione. Después te puede gustar. ¿Vos qué querés? Vos sos hincha de Independiente. ¿Qué querés Independiente? Que toque, que vaya por los costados, que haya un 10 determinado, bueno, un tipo detrás del 9. Y vas a estar de acuerdo si te trae un técnico con esa idea. Si te trae un técnico que gane. Ahí está. Lo que no importa que gane. Ahí está. Yo no lo hago para conformarte a vos. Yo lo hago para conformarme a mí y que el equipo funcione. Pero todo vale. Vos vas a festejar un campeonato con un entrenador que labura poco y con el entrenador que venga que juegue como a vos te gusta. Probablemente banques menos, le des menos tiempo al que labura poco y le das un poquito más de partido, pero el final es el mismo. Se va a ir el que gane poco, trabajando mucho, y vas a festejar del que trabaje poco y del que trabaje mucho. Eso lo tengo claro, pero yo tengo mi idea y por suerte hasta hoy no me vi obligado a modificarla. Espero poder seguir así. Sí modifico situaciones que creo conveniente modificar en el momento. Eso sí, no mi idea, mi base o lo que a mí me da seguridad. El resto sí estoy abierto a modificarlo. Si estoy jugando 4-4-2 y no le gano a nadie y sé que el 4-3-3 por las condiciones o individualmente de cada jugador lo tengo que modificar, lo modifico. Si tengo que hacer línea de 5 porque todo queda a la altura, sí, vamos a hacer línea de 5 porque el jugador se siente cómodo y nos va bien. Vamos a hacer línea de 5. Si tengo que hacer línea de 3 y ser más ofensivo porque estamos jugando en el llano o estoy en Sportivo y viene un equipo inferior y le puedo ganar, sí, vamos a ser más ofensivos. Eso sí, con la claridad del trabajo. No lo modifico porque se me ocurre. No. Vamos a ver primero si el jugador está cómodo y si funciona. Vamos a trabajarlo, vamos a planificarlo. No modifico en relación a lo que se me ocurre en el momento. Lo modifico en relación a lo que yo crea conveniente y si el trabajo lo va a respaldar. Si el trabajo lo respalda y el jugador está cómodo y sale bien, lo modificamos. A lo mejor el jugador llegué con una idea que la tuve que modificar porque el técnico tenía otra. Claro. Y me vi obligado a modificarla. Entonces, si yo no la iba a modificar, siendo ayudante o no, a lo cultural igual, probablemente mi estadía hubiera sido corta. Por suerte agradezco haber sido asistente, aunque no me guste. Bueno, Lole, más de 1 hora y media me parece, hablando, filmando no solamente, lo bruto creo que más de 2 horas. Así que bueno, gracias por esta hermosa charla y bueno, esperamos noticias tuyas, ¿no? No, Javi, bueno, te agradezco, te vuelvo a decirlo del principio, está bueno que puedas hacer esto porque visibilizás un montón de entrenadores, vi la de Lale Ojeda el otro día, para mí está para otra cosa también, lo mismo hablábamos de Facu, Gaby, Ferla, que hoy siendo tan joven se le da esta posibilidad, no tenemos que renegar a quién se le da y a vos no, o a otros sí, ojalá que se les dé a todos. Después a todos nos va a ir bien, a todos nos va a ir mal, eso es fútbol, pero que visibilices esto vos y el resto con los que he hablado, que siguen peleándola como vos en el día a día, a mí me gusta, no entiendo cómo es en el periodismo para que se le pueda abrir otras puertas, o con esto a lo mejor alcanza, entiendo de que no, porque todos soñamos con algo más arriba, pero que pueda visibilizar la cantidad de entrenadores que hay, preparadores físicos, así todos ellos crean de que están preparados, que no dejen de prepararse y que no estén constantemente esperando algo más, porque eso va a llegar en el momento justo. Yo en mi análisis personal descubro de que las cosas me fueron llegando en el momento justo. Cuando empecé, y esto es algo íntimo mío y te lo digo y lo van a ver todos a lo mejor, pretendía de que a todos les vaya mal para que a mí me vaya bien y crecer rápido.
y entendí de que no, le tiene que ir a todo bien, de que a todos les vaya bien, y si a vos se te da algo, se te va a dar, porque a vos trabajabas, porque sos honesto, porque no cagaste a nadie, y porque lo que venga, lo que estás haciendo te prepara para lo que viene. Entonces, que no se desesperen. Yo probablemente del profesionalismo tenga que bajar a la liga de vuelta, y voy a bajar con las mismas ganas. Y si toca salir algo como estaba, bienvenido sea, pero me sigo preparando. Me sigo preparando. Y la preparación que me sigue es hablando con vos ahora, es hablando con otro entrenador mañana, y arriesgando y poniendo en juego un montón de cosas. Así que, Javi, gracias por haber venido.